Estaba sonando música de Sergio Zacoto con esta reversión de este tema tan bonito era el de Pueblo Nuevo, si no estoy mal. A mi lindo Ecuador, ahí veníamos escuchando esta versión un poco más ¿qué sería? Más en blues podría ser algo en blues podría ser, yo creo que sí. Bueno, estamos transmitiendo ya en este momento a través de nuestra cuenta en Facebook. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. Conversamos a esta hora con el ingeniero Diego Díaz. Él es, docente en la carrera de Ingeniería Automotriz. Algo estuvo pasando el día de hoy. Me acaban de comunicar que no estaba saliendo al aire de la radio. Bueno, ya estamos al aire ahora mismo. El ingeniero Diego Díaz, él es docente de la carrera de Ingeniería Automotriz, para darnos algunos detalles acerca de una investigación que están llevando adelante precisamente en esta carrera que ya es de las más nuevitas, pero ya no es tan nueva, ¿no? Ya lleva sus 7 años, si no estoy mal, 6, 7 años. Donde han venido desarrollando cierto nivel de investigación. Entiendo yo que se están adecuando también físicamente para los próximos ciclos. Bueno, es una carrera que está creciendo y de bonita manera, ¿no? Así que, bueno, antes de eso, primero que nada, bienvenido, ingeniero, ¿cómo estamos? Buenos días, estimado Johnny. Primero, quiero agradecer que estos espacios son muy oportunos para hacer un poco de divulgación, ¿sí? Dentro de la academia, dentro de lo que el quehacer, en este caso académico investigativo, que tenemos los docentes, pues para nosotros es muy grato poder compartir ciertos resultados, ciertos aportes a la comunidad realmente. Siempre he recordado yo que si alguien, yo tengo un amigo que ama los vehículos, que ama los carros, y que en un momento determinado él decidió estudiar ingeniería automotriz, pero no tenía dónde, ¿no? Entonces Claro. se fue a Cuenca. Se fue a Cuenca contra todo pronóstico, con una situación económica bastante compleja, porque la familia tenía que pagar una universidad privada, porque se tenía que pagar hospedaje, alimentación, le tocó trabajar aparte y demás. Y ahora la tenemos aquí. Antes de empezar con el tema de la investigación, hablemos un poco sobre la carrera, cómo están, porque, insisto, esa realidad la tenían tantos jóvenes, pero ahora tienen en su ciudad, en su universidad, una carrera a la altura. Sí, justo, Johnny, ahí más bien, primero, como te digo, agradecerte el espacio y más que todo porque esto ha sido también un poco como una propuesta de nuestro señor decano de Julito y también por parte del ingeniero Jairo Castillo, quien conjuntamente en algún momento nos reunimos ya hace 6 años en la universidad. Tuvimos la oportunidad, obviamente, de estar aquí conjuntamente y nació la propuesta de germinar la idea de hacer una carrera de algo que nosotros lo vivimos por experiencia propia de estar fuera de nuestras familias. Uh-huh. Lo vivimos, obviamente. También le tocó irse claro, estudiamos en Cuenca. De hecho, quien estuvo, pues, el ingeniero Jairo, el ingeniero Rubén y mi persona, fuimos un poco los promotores de esta idea. Entonces, es ahí donde germina, donde nos reunimos y dijimos darle la oportunidad de que esa carrera pueda germinar también en la Universidad Nacional de Loja. Uh-huh. Y se empezó a trabajar sobre los diseños curriculares en ese entonces, que había muchos cambios por parte del CES, pero claro, la experiencia, como te digo, era difícil por el tema, uno como estudiante, el tema de alejarse de su familia, el hecho de vivir, obviamente, en situaciones donde uno debería controlar la situación. Como te digo, una cosa es la parte académica, otra cosa son la parte, como te digo, emocional, y ya obviamente desde el punto de vista desde la vivienda, el tema de que uno mismo se preparaba sus alimentos. Entonces, eso conlleva a gastos bastante fuertes realmente. No es lo que figura una carrera, lo que tú ves en el costo de inscripción, lo que tienes en la universidad, sino que es un gasto y un esfuerzo adicional de tu familia realmente. Uh-huh. Entonces, creo que eso lo vimos nosotros, lo vivimos. Y hoy prácticamente, ya como te digo, hace 6 años les entregamos lo que nosotros quisimos haberlo hecho, que hubiera sucedido antes. Pero esa fue una oportunidad para nosotros poder, obviamente, brindar a la universidad, pues, el crear esa nueva carrera, esas nuevas oportunidades, que actualmente estamos con más de 200 estudiantes ya vinculados a nivel de todo lo que es la formación de ingeniero automotriz. 200, es un buen número. Es un buen número realmente ya. ¿Cómo les va con los primeros ciclos? Como siempre ha pasado, siempre tenemos el aforo. De hecho, siempre nos eligen como una primera opción. Y realmente estamos siempre a esperas de que confirmen los cupos
y realmente siempre tenemos cupos llenos, fuera de lo que tenemos siempre homologaciones. Siempre en cada proceso académico aceptamos cerca de 5 homologaciones por periodo académico, pero es un poco, como te digo, por la capacidad operativa que tenemos. Pero a más allá de eso, pues siempre se quedan, como te digo, bastantes homologaciones. Nosotros hacemos un análisis pormenorizado de las 15 o 20 que llegan, y realmente solo 5 son las que pueden entrar a la carrera. Entonces también tenemos por el lado de las homologaciones y por el lado mismo, como te digo, desde la parte que hacen los estudiantes en el registro normal de admisiones. Entonces hay una buena acogida y una buena demanda. Incluso no solo en este punto a nivel de grado, también nos pasa en posgrado. Ya. Hemos tenido también vinculación con estudiantes de otras provincias. ¿Cuál es el posgrado que nació de esta carrera? El posgrado realmente es ingeniería automotriz, y en este entonces, pues la idea, igual como te digo, nos reunimos ahí mismo y quisimos dar ahora un enfoque hacia la parte de diagnóstico, porque digamos, la mecánica clásica se basa mucho en el que yo reviso o el mecánico tiene la experiencia, ¿sí? Pero ¿dónde queda entonces la parte técnica? Aquí le suena alguito esto a de ser. Exacto. Más o menos así. Ese es basado un poco en la experiencia como tal, pero ya en este caso lo que queremos darles son las herramientas de soporte, que realmente es como un diagnóstico. Usted se va donde un cardiólogo, le hace un electrocardiograma y le dice, ¿usted está bien o está mal? Entonces, lo que hicimos fue introducir esto, pero ya en los sistemas motrices, en este caso en los motores, y empezamos a trabajar con equipo especializado. ¿Sí? Obviamente el aporte, como te menciono, en este caso, pues del ingeniero Julito Romero, pues ha sido bastante fuerte, ha estado siempre presente, porque nos ha permitido consolidar en el tema de equipamiento, ¿sí? Y en el equipamiento que tenemos actualmente no es un equipamiento que tú lo encuentras en otra universidad. Actualmente nosotros podemos hacer diagnósticos de sistemas de módulos de batería, banquear baterías, algo que no lo puede hacer otra universidad. Son equipos que tienen su coste, pero como te digo, obviamente a los chicos los pone como te digo, al filo, ¿sí? O sea, están a la vanguardia y pueden obviamente afrontar problemas reales en este caso de los sistemas vehiculares. Entonces, la maestría está enfocada en todo lo que es el diagnóstico, reparación de los sistemas motrices, en este caso los motores de combustión interna, y como te mencionaba, lo interesante es que no solo le apuesta a la ciudadanía, hemos tenido en este caso apertura de otros estudiantes de la Politécnica Salesiana de Cuenca. Nosotros estudiamos, en este caso también de la Escuela Politécnica de Chimborazo, y hemos tenido también en este caso de la ESPE, también de Riobamba, de la Tacunga y de Riobamba hemos tenido. Wow. Entonces, mira que eso es importante, incluso de Guayaquil mismo. Para una carrera joven. Sí, estamos ahorita en la segunda corte, finalizamos, de hecho, ya la segunda corte de la maestría. Sí, entonces se ve claramente incluso cómo ellos son voceros de lo que van aprendiendo y cómo intentan buscar que no se rompa solo el vínculo académico solo cuando termina la maestría. Nos dicen y nos preguntan siempre cuando terminamos, te hablo un poco desde la experiencia porque he logrado ser partícipe de una de las asignaturas donde ellos piden que se siga vinculando, si podemos hacer proyectos que los vinculemos en proyectos. Claro. Que al menos a quienes pertenecen en el tema de universidades, estamos buscando siempre convenios y donde se pueda trabajar conjuntamente también con ese tipo de estudiantes que tienen ese afán, como te digo, de estar en la investigación, porque eso es un poco lo que nosotros también le apostamos. Entonces, a mí me ha pasado bueno, cuando estaba con Carro, confié, bueno, uno no sabía en quién confiar. Es que el tema es ese, uno no sabe en quién confiar. De repente fui con un problema del escape y salí cambiándome la caja de cambios. Entonces, claro. y el gasto que costaba unos 20, 40, 50 dólares terminó como en 500. Entonces, una vez no tiene muy claro con quién poder trabajar, pero cuando ya tenemos estudiantes que se están formando en diagnóstico, que se están formando en pericias técnicas, de que no vienen con la experiencia únicamente, que sí viene también de la mano, que se la va ganando con el tiempo. Exacto. Pero ya cuando se cuenta con herramientas técnicas, la cosa cambia. Ahora, no sé si la ciudadanía esté muy consciente de lo importante que es tener carreras de estas características en la universidad, por el cambio que se puede generar a futuro. No digo que mañana tengamos un desarrollo en la industria automotriz en Loja, pero ya empiezan a verse cosas bastante interesantes que pueden ir mejorando la forma en la que la sociedad se va desenvolviendo. Y una de esas cosas que sí hace falta y es urgente saber
es qué tan cerca estamos, o qué tan bien estamos, o qué tan preparados estamos para asumir un cambio de movilidad en Loja, ¿no? Hablemos del sistema de transporte urbano en Loja. Eh, lo usamos el día de hoy. Hubo un par de transportistas porque nos decían que ponerle un galón de gasolina es carísimo, que terminan al final del día con $6 de ganancia, que para eso mejor ni lo sacan al carro. Entonces, pensar en migrar hacia otro tipo de transporte en Loja, ¿es posible? ¿Qué tan listos estamos? Mira ahí un poquito toparte, como te digo, Johnny, de la realidad que vivió Loja. Fue pionero en este caso en la introducción de vehículos eléctricos. Uno de los planes que estableció en este caso, que era el plan En el retorno, transporte comercial, ¿no? sí, lo implementó obviamente en taxi eléctrico, ¿sí? Entonces, se implementaron cerca de 54 unidades entre marcas Kia, BYD, que ya se insertaron en los sistemas de movilidad. Pero realmente cuando ellos empezaban a operar, pues les vendieron una propuesta de que la autonomía o cuántos kilómetros yo puedo recorrer eran promedio de 300 kilómetros, pero la realidad en Loja fue diferente. 200. Entonces ellos vieron que a 200 kilómetros tenían que obviamente ya ir a una electrolinera, que solo había en este caso y solo sigue existiendo una en la ciudad de Loja. Claro, ahora obviamente ya, por ejemplo, como te hablo de Chevrolet, Mirasol, que ya también apuestan a la movilidad eléctrica, tienen sus propias estaciones o sus propias electrolineras fuera obviamente de los concesionarios, ¿sí? Pero algo en ese entonces que no lo había. Uh-huh. La única empresa que apostó en ese plan pues era BYD, una de las más fuertes incluso en el tema de movilidad eléctrica. A nivel mundial, incluso como te menciono ahí. Y en este sentido más bien era... los problemas eran por el tema de los costos que conllevaba después cambiar el sistema de batería y la devaluación que tenían esos vehículos con el tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Una experiencia que te ponemos ahí, carros que se comercializaban el año pasado, que llegaban a valer 30, 35 mil, pues se comercializaban en 6 mil, 7 mil dólares. No. ¿Sí? Entonces, la depreciación es bastante alta como te digo, se ha mejorado mucho en el sistema eléctrico, en los sistemas de almacenamiento, pero a fecha actual, obviamente, la movilidad eléctrica es una apuesta interesante. ¿Cuánto le costaba a un taxista, por ejemplo, reemplazar la batería? Solo la batería, pues estamos hablando cerca de todo el módulo, ¿sí? Cada módulo más o menos en promedio te hablo con valores bastante gruesos ahí, entre unos 15 unos 20 mil dólares reemplazar un módulo de baterías. Con eso me compro un carro nuevo. Solo en un híbrido, que ese dato sí lo tenemos, pues está en promedio entre unos 2.000, 2.500 en un híbrido, ¿sí? Pero hay un eléctrico que depende 100% de la batería para propulsar obviamente el vehículo, obviamente los costos son más caros, ¿sí? Porque necesita tener una mayor capacidad de almacenamiento, es muy diferente a un híbrido porque el híbrido también depende de un motor térmico. Uh-huh. Entonces acá es un poco diferente la tecnología. Las personas, como tú has visto, han ido apostando cada vez a la transición y pensamos que una transición es el tema del vehículo híbrido, en donde no siempre dependo solo de la infraestructura de la red eléctrica, sino que también dependo, en este caso, de algún combustible, ¿sí? Claro, el tema de los combustibles es que sigue un poco subiendo los costes. Eso también obviamente conlleva un poco a reflexionar si realmente la movilidad eléctrica puede ser un cambio ya en esta fecha. Pero nosotros pensamos siempre que todo análisis, incluso cuando lo pensamos un poco en el transporte masivo, tiene que venir de estudios, y eso es algo que no se presentó en el 2015. ¿Cuánto realmente, considerando lo que es la orografía de la ciudad de Loja, te conlleva el consumo de energía? ¿Sí? Porque nosotros lo medimos en condiciones reales. ¿Cuánta energía me lleva a mí moverme de un punto a otro punto? Uh-huh. Y esa energía real es la que nosotros podemos medir y decir, a ver, el fabricante me ofrece esto, pero realmente esto es lo que demanda el vehículo. Entonces, bajo esas condiciones podemos pensar en sistemas de transporte. ¿Este vehículo está adaptado para estos sistemas? Entonces, sí, ahí podríamos pensar ya en una modificación o, como te digo, una inserción ya de estos sistemas de transporte. A fecha actual, nosotros ya hemos trabajado con algunos estudios, hemos socializado con algunos, estudiantes, ahí te pongo como algunos datos. Tenemos clarificado cuánto es el consumo energético, por ejemplo, en sistemas de transporte, te hablo de transporte de urbano de la ciudad de Loja. Uh-huh. Es un monitoreo que se ha hecho fuerte, no es solo de, como te digo, es de años el levantamiento de información. Se ha involucrado estudiantes en el registro de la información para la toma de datos. Y esto realmente viene en promedio, te hablo, por ejemplo, de una de las rutas de mayor demanda aquí de nuestra ciudad de Loja, es la ruta Sauces Norte de Argelia. Sauces Norte de Argelia, ¿sí? Que en promedio, que tiene cerca de 4 millones de personas y usuarios al año. Uh-huh. Y hace cerca de 10,000 vehículos, de 10,000 rutas, ¿sí? O sea, digamos, yo demandaría 10,000 viajes más o menos en el año. Esa es la demanda que tiene esa ruta.
y evaluando un poco estas rutas, evaluando, haciendo unos análisis, esta de aquí nos consume a nosotros en promedio en las condiciones más severas, de mayor tráfico, de mayor, digamos, de los casos más críticos, podemos ya alcanzar hasta los 18 kilovatios hora. Eso es lo que debería entregarme un sistema de transporte, ¿sí? Claro, entonces, claro, cuando hablamos de una ruta o un viaje, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo que pensar que estas rutas recorren en el día 7 viajes, hacen 8 viajes. Entonces tengo que pensar en ese promedio cuánto sería. Estamos hablando siquiera bordeando los 180 kilovatios hora, que debería tener una capacidad real, ¿sí? Entonces, para poder cubrir la demanda y hacer un sistema de carga. ¿Sí? Entonces, mira, con esos datos ya obviamente socializados, hay personas que están empezando a introducir ya de la marca Jack el vehículo eléctrico ya en sistemas de transporte. No necesariamente tienen que estar dentro de una empresa como suele ser Ecolosur, que es una empresa que ya está, como te digo, nació como vehículo eléctrico, pero no hay una norma que te diga que si yo tengo mi motor térmico lo pueda pasar a motor eléctrico para insertarlo dentro del servicio público. No hay algo que me restrinja, ¿sí? Si claro, tengo eléctrico lo puedo insertar, y eso es lo que están apostando algunos por el alza también de los costes de combustibles. Ahora, pero uno se preguntaba, yo sé que ha cambiado un poco las cosas, han pasado 10 años desde que implementamos los taxis ecológicos en Loja, han pasado un poco más de 10 años desde entonces, pero preocupaba la autonomía y el tiempo de vida de las baterías precisamente por el uso que se le daba. Ahora, en la transportación urbana, pues les digo, el tema de la autonomía, ¿qué tan grave puede llegar a ser y qué tan poca puede llegar a ser la vida útil de estos vehículos? Mira, que en el sector urbano esto no es muy, digámoslo así, al menos aquí nosotros tenemos un recorrido promedio diario, digámoslo así, en lo que es privado, pues prácticamente recorremos entre 30 y 40 kilómetros. ¿Sí? Siendo obviamente de uso particular, siendo obviamente de uso obviamente público, ellos recorren en promedio cerca de 250 kilómetros en el día. ¿Sí? Entonces, claro, cuando pensamos como uso particular, está por demás, digamos, de autonomía, claro, a pesar de que esos sistemas ahora ya vienen con un sistema que la misma empresa te ofrece, donde te instala los instaladores, en este caso la toma 220, donde tú la puedes hacer en 4 horas. Si hablamos de una noche normal, tú podrías hacer una carga completa. Siempre y cuando lo compres de casa. Claro, sí, claro, estamos hablando, claro, ellos ofrecen el servicio para la implementación de esta infraestructura de carga como tal, ¿sí? Claro, pero cuando hablamos un poco ya del transporte un poco más dirigido al sector público, pues ahí sí pensamos un poco por los recorridos, y mira que, por ejemplo, nosotros hemos visto hasta 250 kilómetros, es la autonomía que demandan en este caso, pues los usuarios en el servicio. Entonces, claro, los sistemas, si estamos pensando en un vehículo eléctrico que me cubra esas demandas, al menos aquí nosotros tenemos que ver capacidades superiores a eso, ¿sí? Porque pasa que la capacidad real no es la misma a la que nosotros requerimos. Una cosa es la ficha técnica que nos da el fabricante, y en condiciones de campo, pues son totalmente distintas, ¿sí? Entonces, ya en condiciones reales, al menos como te digo más o menos ahí, Johnny, pues nosotros en vehículo pesado hemos evaluado, ¿sí? Hasta 200 kilovatios hora es lo que demandaría un sistema de transporte para moverse. Las fichas técnicas, por ejemplo, de un BID como lo que instaló Guayaquil, en promedio te maneja cerca de 300 kilovatios hora. ¿Y cómo les está yendo a ellos? Como no tienen, como te digo, el tema de perfiles de altitud, estamos hablando de zonas casi a nivel del mar. Están en línea recta. La autonomía te entrega casi con un 10% menos de lo que te da el fabricante, ¿sí? Porque son un poco más también por condiciones climáticas de temperatura. Pero en promedio estamos trabajando en lo que te da el fabricante, que no es lo mismo que pasa acá a nivel de altitud. ¿Cuánto? Nivel de altitud perdemos mucho más de lo que está. Pero ¿cuánto les está dando en Guayaquil? Normalmente si tienes una capacidad, un rango de autonomía de 300 kilómetros, cubres hasta unos 280. Es decir, todavía no hemos avanzado mucho en el tema de la autonomía, ¿verdad? Sí, aunque actualmente hay vehículos que están alcanzando ya autonomías de 500 kilómetros ya, ¿sí? Obviamente, pero en auto pequeño. En vehículo pesado, todavía en lo que es sistema de transporte urbano, todavía estamos entre 300, 350. Y eso no es algo como que veamos como para un cambio inmediato a futuro. Creo yo, vemos el caso de Quito, 30 años atrás, cuando el trole empezó a funcionar y dependía de unas líneas de tensión que estaban en el aire. Lo que pasa en Cuenca mismo, uno ve el tranvía muy bonito y todo, pero hay un cablerío gigantesco por toda la ciudad también para que se pueda alimentar del mismo, ¿no? Claro, mira que ese sistema de transporte que obviamente que ya viene implementado, de hecho en Europa mismo, que tuvimos la experiencia, incluso como te digo, ya cuando yo estudié justo en la Politécnica de Valencia, una de las experiencias es que estos sistemas normalmente son conocidos como catenarias. Todo lo que es el sistema de transporte de movilidad en este caso por tranvía,
Entonces, mira que la empresa que implementó en Cuenca eso es una empresa española realmente. Entonces, este sistema obviamente apuesta mucho al transporte masivo y es muy interesante por el mismo hecho de que, como te digo, pues no depende de sistemas de almacenamiento. ¿Sí? Claro, yo necesito tener una estabilidad de la carga eléctrica nada más porque la carga que utilizo es demandada en ese momento, ¿sí? No es como en el vehículo eléctrico, pues yo tengo que almacenarla y luego utilizarla, ¿sí? Entonces, me acaba de surgir la pregunta, ¿qué pasó en Cuenca en los apagones? claro, eso es un tema, claro, ahí tengo que tener un respaldo energético que se llama. O sea, ahí viene lo que son los respaldos energéticos para poder ya a partir de centrales termoeléctricas. Es un tema creo que lo maneja bastante bien la carrera de electromecánica desde ese punto de vista. Bien, bueno, vamos avanzando entonces. ¿Qué nos corresponde entonces como ciudad? ¿Hacia dónde deberíamos ir apuntando? ¿Qué les va mostrando de a poco la investigación? Mira que nosotros hemos sacado datos bastante interesantes. Te hablaba de algunos consumos de energía de los sistemas de transporte. Sabemos cuánto es la demanda energética, pero también conocemos cuál es el consumo promedio de combustible. Mira que la demanda, la ruta L2, que es una ruta que te acabo de mencionar, de las más demandadas, en promedio al día recorres en promedio cerca de 50 litros de combustible para cubrir la demanda en promedio de los 140 kilómetros que hacen ellos. Claro, entonces mira, si el recorrido lo hace, estamos evaluando, una de las rutas que mayor consumo tiene es la L11, que consume cerca de 80 litros de combustible diésel. Entonces, mira, o sea, claro, al final ellos cuantifican eso. Nosotros hemos aplicado una normativa que se basa en la SAE, ¿sí? Que es un estándar internacional, específicamente es la SAE J1323, donde nosotros hicimos un ensayo evaluado en medidas experimentales y donde vemos que el error no sea más o menos 2%. Y eso lo cuantificamos. Entonces, basado en esa normativa, pues estamos viendo cuánto realmente es el consumo real de combustible. Y no es el consumo que nos dan en factura, sino es el consumo que realmente nosotros hacemos cuando tanqueamos el vehículo y cuando finalizamos el recorrido, volvemos a hacer otra vez el tanqueado del combustible, el llenado de combustible de diésel en este caso. Y mira que al final estos problemas en Cuenca, en ciudades de altitud, te hablo de Riobamba, Quito como tal, todavía no implementamos sistemas, bueno, Quito tiene el trolebús como tal, pero en ciudades como Cuenca, como Loja, como Riobamba, todavía no estamos implementando sistemas de transporte alternativo en el sistema de transporte urbano, ¿sí? Entonces, prácticamente Loja actualmente tiene una data de vehículos que van desde el 2004 hasta el 2024, ¿sí? La norma te dice que dure 20 años, pero hubo un ajuste, como te comentaba en este de aquí, de 2 años adicionales, y actualmente estamos con 22 años. Significa que en este año ya las personas con vehículos del 2004 deben pensar en modificar obviamente su sistema de transporte. Claro, y ahí viene la alternativa, o sea, ¿qué le apuesto? Porque si estamos en un periodo en el que tengo que ya cambiar mi unidad de transporte, ¿qué le apuesto con la subida del diésel? ¿O le apuesto un sistema eléctrico o sigo con un sistema térmico? Sabiendo que los costes de combustible cada vez son más elevados. Y obviamente con ello también el tema de las emisiones contaminantes a nivel de altitud también son altas, ¿sí? Ahora, sí, yo digo que lo híbrido sería la mejor opción, pensando así, pero la pregunta es, ¿representa la inversión? Porque un carro híbrido está creo que un 40-50% más caro que un carro a combustión. Claro, mira que te pongo un ejemplo, un vehículo normalmente cerca de unos $150,000, a lo mejor te da una unidad de transporte nueva. Pensar en un vehículo eléctrico, eso está abordando cerca de los $350,000. Peor en el tema. Claro, entonces, si hablamos de costos más elevados, ¿sí? El costo de inversión es más fuerte. ¿Sí? Pensamos un poco siempre y cuando haya algún tema de subsidio también al tema eléctrico, al tema de las infraestructuras de carga, que haya la capacidad obviamente de poder recargar las unidades de transporte. Actualmente hablamos cerca de 238 unidades que maneja la ciudad de Loja. Entonces, tengo la capacidad para dar una carga, un abastecimiento de carga a esas 238 unidades a fecha actual. Entonces, claro, nos pensamos en eso y a lo mejor la red eléctrica, la infraestructura eléctrica no está pensada todavía para eso. Entonces, habría que hacer algunas adecuaciones. No estamos listos como ciudad No, aún. pero se puede trabajar en una transición, a lo menos priorizar en ciertas rutas de mayor demanda donde ya se puede insertar obviamente ya un poco de movilidad eléctrica haciendo planes piloto. Esa es un poco la propuesta de este proyecto. Ya empezar a trabajar con planes piloto a partir de la data que empezamos a tener ya como resultados. Bien, bueno. Sí. Y ya bueno, nos queda claro. Entonces, esperemos a que esto nos vaya dando resultados en otra forma. ¿Algo más que nos quede de la investigación? En realidad, como te puedo decir, pues más bien un poco creo que el sistema de transporte eléctrico está pensado bastante para el sector urbano.
hemos tenido datos cuantificados, qué es lo que pasa a nivel de provincias. Por ejemplo, nosotros hemos evaluado recorridos viales o se llama corredores viales, de lo que es, por ejemplo, de la zona costera, lo que es Aruma, Machala. Hemos sacado una data bastante interesante y vemos que ahí realmente estos vehículos, como no trabajan bajo la misma dinámica, pues realmente ahí no tengo como te digo, esa necesidad, porque incluso los consumos son menores y el costo de combustible incluso, como te digo, va a ser menor, porque voy a demandar menos consumo de combustible ahí. Entonces, al menos en el sector urbano, por la dinámica de cómo va parando el vehículo, cuál es el arranque, que hace varios arranques en todo el recorrido, entonces te demanda mayor consumo. Y pensamos en una movilidad eléctrica al menos que vaya creciendo en el sector urbano. ¿Sí? Lo hemos visto desde ese punto de vista ya inicialmente como una primera propuesta. Perfecto. ¿Sí? Bueno, nos queda claro entonces para tomarlo en consideración. Ahora, tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué vehículo compraría un ingeniero automotriz en el 2026? Hablando de estas características de las que estamos hablando, una combustión, un híbrido, un eléctrico. Sí, realmente mira que ahora se le apuesta bastante al vehículo híbrido. ¿Sí? El vehículo híbrido es como te digo ahorita, es una movilidad limpia, es amigable con el medio ambiente y actualmente te está dando autonomías bastante interesantes. Pensando en que tú mandas un combustible de buena calidad a tu vehículo, pues a lo mejor tú puedes tener una autonomía de 800 kilómetros con una tanqueada, sabiendo cómo operar ese vehículo. ¿Sí? Entonces, cuando digo cómo operar es siempre y cuando pensando en cómo le activo los modos de regeneración. ¿Sí? Por freno regenerativo, sabiendo que si yo aplasto mucho el pedal del acelerador, activo el motor térmico. Entonces, siempre y cuando lo mantenga en un modo más eléctrico, pues le voy sacando más ventajas a ese vehículo. Y incluso eso hasta puede ayudarnos a prevenir, no sé, digo yo, a cambiar un poco hasta la forma de conducción. Sí, nos pondría más a la defensiva, más es más amigable en realidad, sí. Claro, es mucho más amigable desde el punto de vista no solo de emisiones contaminantes, sino también desde el ruido. Sí, bueno, pero eso del ruido preocupa un poco porque a veces hay que ponerle sonido para que la gente sepa que está por ahí. Que está con un vehículo, sí, pero claro, en zonas, por ejemplo, céntricas, donde el ruido a veces suele ser algo congestionador, pues entonces es importante también apostar a ese tipo de vehículos. Y bueno, brevemente para que no se nos vaya el tiempo, relación calidad-precio, hablemos, por ejemplo, un vehículo sedán o una SUV, hablemos de una SUV para poner al lado de los eléctricos. Una SUV en este momento está más o menos en unos $35,000 a combustión. ¿En qué precio están los híbridos, los eléctricos? Mira que la mayoría de fabricantes en el tema eléctrico ha sido netamente chino. Entonces actualmente están entrando con precios bajos. Entonces entran a competir. No entran, como te digo, claro, no es que estoy comprando un carro, estoy comprando siempre un carro de menor costo, pensando un poco en el ahorro que puedo tener en el combustible. Ya lo estoy viendo desde ese punto de vista, ya no lo estoy viendo solo en que a lo mejor si está igual a precio de uno de combustión normal. ¿Sí? Entonces ahorita ya están entrando a competir que están con precios más bajos. ¿Cuánto me voy a ahorrar a futuro, no? Claro, sí, o sea, pensamos en un ahorro, pero como te digo, claro, al menos nosotros lo hemos analizado. Y todavía mientras no tenemos un respaldo energético interesante, al menos aquí en la ciudad de Loja, infraestructuras, pues todavía se puede apostar a un tema híbrido, al menos porque el uso particular no solo es en el sector urbano, también pensamos, al menos nosotros que somos de Loja, pues nos gusta salir a Vilcabamba, a Malacatos, y ahí Cuenca, no tenemos pues el tema de la infraestructura. O sea, Cuenca. Claro, entonces apostar todavía a un eléctrico en esos puntos, pues creo que ahora la transición como tal está siendo más híbrida. ¿Sí? Y es donde más se está creciendo. De hecho, las ventas están apostando más a lo híbrido, más que a ahorita esa fecha clara lo de motor de combustión interna. Última pregunta, pero el tiempo de vida del carro híbrido. En realidad te dan ahorita garantías de hasta 10 años de las baterías, ¿sí? Sin cambiar. Y como te digo, es más razonable el costo porque el reemplazo de una batería te vale entre 2.000 y 2.500. Obviamente reemplazándote al mismo fabricante, ¿sí? Dándote nuevamente una garantía de extensión de 10 años adicionales, ¿sí? Bueno. Entonces creo que por ahí va un poco, a fecha actual creo que por ahí jugaría más la movilidad. Entonces, usted que se compró ese Prius hace unos 2 décadas, fue un visionario, señor, si me está escuchando. Y de hecho en el precio de reventa están subiendo.
Los Prius. No están yendo a la baja, se mantienen. En cambio, los de combustión sí que están yendo a la baja un poco en ese sentido. Ah, bueno, en general Sí. los Sí, híbridos. sí, pero los híbridos se están manteniendo en cuanto al precio. Yo recuerdo cuando apareció el Toyota Prius que sí fue como una gran novedad, ¿no? Claro, fue uno de los pioneros realmente. Ellos fueron los pioneros en el tema del Prius. En realidad fue el ícono de la movilidad híbrida. Profe, nos hemos ido más de media hora hablando. Muchísimas gracias por la visita y Gracias, esperamos estimado volver Johnny. en el futuro. Muy amable, gracias Johnny. Gracias por tu tiempo y por, como digo, por esos espacios que son bastante interesantes de divulgación. Listo, pues. Muy amable. El ingeniero Diego Díaz nos estaba acompañando en nuestros estudios, docente de la carrera de Ingeniería Automotriz sí, ahí estamos. Docente de la carrera de Ingeniería Automotriz y también, hasta luego, que le vaya bien. Y quien está al frente de este proyecto de investigación sobre transporte urbano en Loja. Qué buena iniciativa. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les dejo que son 9 de la mañana con un minuto, les dejo con una cancioncita.